Una de las razones por las que muchas veces los cristianos somos manipulados, somos fáciles de convencer, incluso por nuestros propios enemigos, es porque tenemos en general, un gran desconocimiento de quiénes son esos enemigos, quiénes son los enemigos de Dios, quiénes son los enemigos de la Iglesia, quiénes son los enemigos del pueblo de Dios. Merece la pena, de hecho, cualquier manual de guerra te lo puede prácticamente poner delante de las narices, que es imprescindible a la hora de plantear cualquier tipo de estrategia conocer lo mejor posible a tu enemigo. Sin conocer a nuestros enemigos estamos en total desventaja. Eso es por lo que existe lo que conocemos como espionaje. Esa es la razón por la que los países están siempre echándole un ojo al progreso militar de otros países, porque quieren saber contra quiénes podrían luchar o contra quiénes vayan a luchar en un momento determinado. Estamos en una guerra espiritual y desgraciadamente no conocemos bien a nuestros enemigos, a los enemigos de Dios. Por eso de vez en cuando tenemos que parar y considerar hasta qué punto estamos preparados para enfrentarnos a ellos. Mira, los enemigos de Dios tampoco son tan difíciles de reconocer, de observar, porque, como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Tenemos enemigos de Dios en todos aquellos que rechazan la fe, rechazan a Cristo, rechazan a Dios, rechazan todo lo que tiene que ver con lo que consideramos nuestra fe bíblica. Rechazan a Cristo porque tienen una predisposición a rechazar todo lo que tiene que ver con la vida sobrenatural, todo lo que tiene que ver principalmente con un creador que nos haya puesto en la tierra y que tengamos tarde o temprano que darle cuentas de qué hemos hecho con lo que recibimos de él, ya que todos estamos aquí de prestado. La propia vida, sin duda, es un don, es un bien que hemos recibido de Dios, que lo tenemos prestado, porque no siempre lo vamos a tener. Es decir, vamos a tener que salir de este planeta, de esta condición, y presentarnos delante de Dios, y Él nos pedirá cuentas. Bueno, ¿qué hemos hecho con tantos regalos que Dios nos dio? ¿Qué hemos hecho con todos esos beneficios que pudimos disfrutar mientras estábamos aquí? Claro, los enemigos de Dios no quieren hablar de eso, porque no quieren darle cuentas a nadie de lo que han hecho con lo que son y lo que tienen. Así que tenemos claros enemigos de Dios. También lo son de nosotros, la Iglesia. Otros enemigos de Dios son aquellos que descaradamente viven de una forma totalmente egoísta. A veces se disfrazan de poderosos, de gente bienhechora, de gente que hace mucho bien a la humanidad, pero en realidad lo que esconden son intereses privados, intereses ocultos. Su Dios realmente es el dinero y es el poder. Entonces lo que hagan lo van a hacer siempre para servicio de su propio beneficio y de ese Dios al que adoran, es decir, el dinero, el poder, la capacidad de poder estar por encima de los demás y poderlos manipular. Estos, aunque a veces digan que son creyentes, lo harán siempre de forma interesada pensando en cómo tenerte de su parte, cómo hacer negocio de ti, cómo valerse de lo que tú puedas aportar. Pero en realidad son enemigos de Dios y son enemigos nuestros. En el fondo, en sus corazones, ellos saben muy bien que no aceptan, no quieren nada de lo que procede de Dios. Ellos quieren vivir su propia vida, desarrollar sus propios intereses y vivir para su engrandecimiento, el desarrollo de sus planes y de sus poderes, poderes terrenales. Luego hay otros que son, quizá no tan descarados, pero que también son enemigos de Dios, como son todos aquellos que abusan del ser humano, aquellos que atacan la vida,
aquellos que desprecian y menosprecian la vida, especialmente cuando se trata de niños, de pequeños. No los tienen en cuenta, no aman a los niños porque los niños son un fiel, dentro de lo que cabe, reflejo de la inocencia, de la sinceridad, de la bondad, en fin, dependiendo, por supuesto, de dónde se hayan criado y la influencia que hayan recibido desde muy niños, las heridas emocionales que puedan tener y demás. Pero en general, como Jesús dijo, el ser humano, para volver a Dios, debe de hacerse como un niño. Si no os hacéis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús dejó que los niños se acercaran a Él sin considerarlos una molestia, diciendo, dejadles porque de ellos es el reino de los cielos, dejadles acercarse a mí, porque ellos son parte nuestra, son parte del reino de Dios. Así que cuando encontramos gente que abusa de los niños, que menosprecia a los niños, que los tiene en poco y que no los considera ni los defiende, al contrario, si puede abusará de ellos, no son nuestros amigos ni de Dios, son realmente enemigos de Dios y nuestros. Luego están muchos de esos políticos que se valen de sus posiciones de poder para abusar de la gente en general. Se adueñan de lo que la gente aporta, es decir, los impuestos, por ejemplo. Se consideran dueños y señores de esos impuestos. Hacen con ellos lo que les da la gana, lo que quieren. No les importa nada si perjudican a la población, si perjudican a los demás, porque en realidad cuando ven dinero se ciegan. Entonces, ¿para qué están ahí? Bueno, supuestamente han sido escogidos porque pertenecen a un partido que tiene más fama, más reconocimiento o ha engañado mejor a la gente. Y entonces les dan su voto muchas veces de forma ciega. ¿Pero qué ocurre? Pues muy sencillo, que cuando están en el poder lo que van a hacer es aprovecharse de esos impuestos, aprovecharse de la confianza de la gente para enriquecerse, para engrandecerse ellos, para hacer sus negocios, en fin, para una serie de cosas que tienen más que ver con la corrupción que el servicio. Se supone que estén ahí para servir a los demás, pero no lo harán. No lo harán porque en realidad el verdadero objetivo de ellos es servirse a sí mismos. Pero, por supuesto, eso no lo van a reconocer. Siempre hablan de grandes palabras, de servicio al pueblo, en fin, de grandes partidas de ayudas sociales, en fin, se les llena la boca de grandes palabras bonitas, pero en realidad lo único que realmente buscan, sinceramente buscan, es cómo tener mayor poder y cómo poder hacerse de mayores riquezas y cómo poderse valer de esa posición para ayudar a sus familiares, a sus amigos, a su partido y demás, pero no están pensando de ninguna manera en el país, en beneficiar a la gente. Por el contrario, muchas veces estos mismos que presumen tanto de querer ayudar a la gente, los empobrecen, los destruyen los países y los convierten en realmente una mina de miseria y de destrucción. ¿Son enemigos de Dios? Sí, lo son, porque son enemigos del ser humano, son enemigos del bien común, son enemigos de la bendición, de bendecir a los demás, de bendecir a la gente, de repartir las riquezas, de hacer el bien, sin mirar a quién. No, primero harán el bien si lo quieren hacer a aquellos que están de acuerdo con ellos. Cuando no estés de acuerdo con ellos, ningunearán, te dejarán a un lado, te harán sentir que no vales, que te esperes a que gobierne otro porque no puedes recibir ayuda de ellos. Toda esta gente que sirve de manera tan egoísta, tan egocéntrica, tan partidista, no pueden ser amigos nuestros ni de Dios. Es así.
Jesús mismo dijo a los discípulos, vosotros veis que los gobernantes abusan, se enseñorean, abusan de la gente, se valen de ellos, en fin, lo que estamos diciendo. Entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor entre vosotros tendrá que aprender a ser el siervo de todos. Como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, decía Jesús, no ha venido aquí para ser servido, sino para servir, incluso dar la vida en rescate por muchos. En fin, aquí os dejo solamente unos ejemplos, no quiero alargarlo mucho más. Es importante que reconozcamos a los enemigos de Dios. A veces se disfrazan de grandes CEOs, de grandes corporaciones, de riquezas enormes, de un poder casi ilimitado. En fin, se disfrazan de gente que se dice que todos aportan para ayudar a las grandes causas de la gente, de la pobreza, pero no los creas, de verdad, no los creas, no es así. Lo hacen simplemente como un camuflaje, pero son enemigos, no los creas, no te dejes llevar por ellos, a menos que una persona realmente y sinceramente muestre obras dignas de la moral cristiana, del servicio sincero y genuino, sin buscar enriquecimiento. Y a veces se han metido en las iglesias y se han aprovechado de las posiciones que se le han dado en la iglesia y utilizan la iglesia como si fuera un gran negocio, utilizan las congregaciones, las denominaciones o sencillamente aquellos que están a su alrededor y que les siguen, los utilizan de forma sectaria para enriquecerse ellos. Tienen las mejores casas, a veces mejores que los propios dirigentes de los países, y todo eso lo harán haciéndote creer que es la bendición de Dios para ellos, claro. Pero en realidad no están preocupados por la gente. Su lenguaje parecerá muy santo, hablarán mucho de bendición, hablarán mucho de todas esas cosas, pero no los creas, no son amigos nuestros, no son amigos de Dios. Por tanto, tengamos cuidado con quién nos codeamos, a quién escuchamos, a quién creemos y finalmente a quién vamos a permitir que dirija nuestros pasos. No sea que acabemos terriblemente manipulados y destruidos. Que el Señor os bendiga.